Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Excelente martes. Tenemos una semana tremenda por delante. Hoy tenemos una clase brutal. Vamos a ver unos conceptos de estructura avanzada que por ahí he detectado que algunos tienen ciertas dudas, ¿no? Para marcar su fractalidad y demás. Y bueno, vamos a hacer un repaso de esto y les voy a explicar algunos conceptos que son clave para que puedan marcar sin errores, ¿no? Así que nada, comenzamos, chicos. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Bien. Bueno, a ver si se ve mi pantalla. Perfecto. Chicos, antes que nada, compartirles lo siguiente. Al momento de marcar la estructura es súper importante que tengan algunos conceptos claros, como ser lo siguiente. Vamos a marcar acá. Toma de liquidez, sería un concepto importante. Una ruptura. Como que es un cierre de rango, un cierre de fractal. Sí, con estos conceptos nosotros podemos partir a empezar a determinar a ver qué está haciendo nuestro precio o qué dirección puede tomar o qué puede pasar. Porque yo sé que muchas veces, a ver, a algunos les pasa esto, por ejemplo, el precio está haciendo esto y de pronto hace esto y piensan que la estructura cambió y rápidamente el precio hace esto y se va y sigue. ¿Sí? Y acá fue donde todos nos metimos, por ejemplo, en venta y el precio, sin embargo, se dio la vuelta y siguió al alza. Bueno, esto es uno de los conceptos que tenemos que aprender y que tenemos que saber identificar. Eh, para eso justamente la clase de hoy, para ver un poquito lo que es estructura avanzada. Bien, díganme en el chat, a ver, no tengo el chat por acá, todo bien por acá, por allá excelente, por acá excelente, hace un frío bárbaro. Eh, bien, cuéntenme, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien? Arranco a explicar. ¿Alguno que me confirme en el chat? Perfecto, gracias Fer, gracias Marce, listo, arrancamos. Bueno, una de las cosas vamos a verlo primero en dibujos y después lo vamos a ver en gráficos. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que aprender a marcar nuestra fractalidad. Por ejemplo, supongamos que venimos con un gráfico que hace así, ejemplo así, bien, hasta acá. Bien, acá ya tenemos un gráfico. Y lo que tenemos que nosotros aprender a identificar es dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Para eso nos vamos a enfocar en estos puntos que decía, la toma de liquidez y la ruptura. Que después vamos a ver bien qué son los conceptos estos del Choch, el Boss y todos estos conceptos que andan dando vueltas tanto por todos lados y cómo ver la forma correcta de tomarlos, ¿sí? Cómo saber cuál es. Porque no va a ser lo mismo un Boss que una continuación simplemente de una tendencia. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el precio, cuando toma liquidez, es porque está eliminando algún bajo o algún máximo anterior. Por ejemplo, ser este caso. En este caso, ahí tendría mi toma de liquidez, así, y posteriormente tendría por la parte superior una ruptura. Bien, esto sería un punto de partida para comenzar a marcar un fractal. ¿Y cuándo termina mi fractal? Mi fractal termina justamente cuando se produce este mismo hecho, pero en el sentido contrario, que sería que el precio llegue a una zona alta, vamos a ponerlo así, ahí, toma de liquidez. ¿Sí? Cuando por la parte superior podemos encontrarnos que el precio hace este movimiento, toma de liquidez de un máximo anterior y posteriormente hace ruptura del último mínimo. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos con este panorama, como podemos ver acá, podemos determinar un máximo, perdón, un mínimo y un máximo. Lo que nos da un fractal operable. ¿Qué quiere decir?
que siempre y cuando el precio se mantenga dentro de esta zona, ¿sí? Acá imagínense que el precio después de esto hace así, llega hasta acá, se mueve para acá. Bien, mientras el precio no supere este máximo o rompa este mínimo, nosotros estamos siempre dentro de este fractal, ¿sí? Siempre estamos dentro de este fractal. Quizá en una temporalidad menor, aquí, tuvimos un rompimiento de estructura, tuvimos lo que comúnmente se llama BOS, en una temporalidad menor, vamos a ponerlo así, y después todos estos movimientos, este y este, no son BOS. Estos son continuaciones, esto es simplemente la tendencia que continúa su curso, máximos y mínimos. Máximos y mínimos, no máximo, no mínimo. Bien. Ahora, pero dentro de toda esta fractalidad, dentro de este fractal completo, desde acá hasta acá, el precio puede hacer diferentes movimientos siempre y cuando no salga de mi máximo y no salga de mi mínimo. Yo estoy dentro de este fractal. Ahora, si este fractal está dentro de una estructura mayor, en la cual yo vengo, por ejemplo, de acá, digamos que vengo así, y el precio acá me hizo, vamos a hacer este exactamente ahí, ¿sí? Vengo de una estructura bajista, cuando me hace el cambio de estructura, yo me puedo encontrar que el precio va en una nueva dirección. Ahora, lo que tengo que esperar, yo pueden ser dos cosas. Puedo esperar que el precio cambie nuevamente a un fractal alcista, a otro impulso alcista, rompiendo este máximo, o puedo esperar a que el precio rompa por la parte baja y haga una continuación en la misma tendencia. Y siempre estaríamos dentro de la misma tendencia. En este caso, si rompiera la baja, seguiríamos dentro de la tendencia bajista. Lo único que estaríamos haciendo sería que el precio dentro de este fractal se movió buscando la liquidez, buscando stop loss, ¿sí? Cerrando operaciones y posteriormente lo único que hace es continuar con su movimiento. Los puntos importantes que nosotros tenemos que aprender a identificar, o que podemos operar de forma más simple, son, por supuesto, los puntos máximos y los puntos mínimos. Pero para esto es importante poder identificarlos. ¿Por qué? Porque si yo una vez que el precio rompió acá, yo me coloco o me posiciono acá, fíjense que nos va a hacer el stop loss. Fíjense que si yo me coloco acá, me va a hacer stop loss, si me coloco acá, me va a hacer stop loss. Y, por ejemplo, muchas veces sucede que una vez que hace el rompimiento, el cierre de rango, y muchas personas quieren ponerse en venta, el precio lo que hace es que hace varias veces así, o hace incluso así, empieza a bajar y posteriormente hace un retroceso hasta la zona donde tiene la mayor oferta y después sí, pum, para abajo, a buscar una nueva zona, ¿sí? O buscar un rompimiento para continuar su tendencia. Cuéntenme si hasta ahí lo pueden identificar y yo lo empiezo a ver más en detalle y después pasamos a un gráfico. ¿Podemos identificar esta tendencia? ¿Se ve claro cómo está compuesto el fractal? Ahora lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a ver y va a ser un poquito más a detalle. Cuéntenme en el chat si se entiende, si te ve claro. Mientras voy a revisar mis operaciones. ¿Se entiende, Fer? Gracias. Gracias, Mau. Marce. Bien, seguimos. Ahora, lo que nosotros podemos hacer para poder tener una vista mucho más acertada del mercado es buscar esta fractalidad y transportarla para poder crear la narrativa del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir buscando movimientos, por ejemplo,
Vamos a completar este. Supongamos que este movimiento hace por acá, viene para acá, llega ahí, ahí, y se va para allá. ¿Bien? Acá puedo ver que nuevamente, fíjense, que el precio hace una toma de liquidez, y hace un rompimiento. ¿Sí? Por lo tanto, estaría dándome la pauta de que yo tengo otro fractal. Pero acá se comete un error muy grande. Yo no puedo tomar este mínimo o no puedo darle valor a este mínimo si el precio aún no me rompió el máximo de la estructura. Porque esto simplemente puede ser un movimiento del mercado, un movimiento normal, en el que haga en una temporalidad menor otro fractal y continúe. Entonces, hasta que el precio no rompa, supongamos que acá rompe este máximo, al momento que rompe este máximo, yo puedo, por acá, tenemos eso ahí, tenemos esta zona por acá. Cuando el precio rompe esta zona, yo me encuentro que acá el precio hizo un rompimiento de estructura y por lo tanto puedo actualizar mi mínimo a esta zona. Lo que querría decir que esta zona la puedo trasladar acá. Y sigo manteniendo. Fíjense, tenía mínimo, máximo, mínimo, y ahora lo que tengo que buscar es nuevamente un máximo, nuevamente que el precio continúe su movimiento hasta hacer un rompimiento nuevamente, ¿sí? Una toma de liquidez, una toma de liquidez y posteriormente un rompimiento. Cuando el precio me vuelve a hacer una toma de liquidez y un rompimiento, yo ya puedo determinar que tengo un nuevo fractal para operar. ¿Sí? Y ahora mi nuevo fractal va a ser este, de acá hasta acá. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el precio retroceda, venga a buscar una zona más baja, llegue a mi order block y acá vuelva a subir, o que lo rompa y volvamos a bajar, y empecemos a bajar y comencemos una nueva tendencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede cuando el precio hace esto? Y esto es una situación que le suele pasar a muchos, incluso a mí, que el precio hace este movimiento, moverme, este movimiento rompió, tengo mi continuación, y de pronto toma liquidez, pero hace algo así y vuelve a romper. Bien, si yo presto atención a este movimiento, me voy a dar cuenta que el precio lo único que hizo en este movimiento fue, en el mismo lugar, tomar liquidez por debajo y generarme un rompimiento por encima. Lo único que haría, o lo único que estaría indicándome es que mi tendencia quiere continuar siendo alcista y yo debería actualizar como al mínimo más importante este mínimo. Bien, ¿por qué les explico esto? Porque muchas veces se quedan esperando, nos quedamos esperando y el precio nunca llega. Porque a veces dentro, ¿sí? O apenas rompe, rápidamente el precio encuentra liquidez, vuelve a hacer una ruptura, por lo tanto acá lo que tengo al romper un máximo es otro BOS, y de acá debería esperar a que el precio busque nuevamente tendencia o que busque corregir.
Por supuesto que acá es donde nosotros ponemos las probabilidades a nuestro favor. Acá es donde nosotros queremos buscar, por ejemplo, nuestras compras en esta zona. Esta zona queda anulada porque el precio la rompió. Y subirnos a favor de la tendencia. ¿Esto de qué nos sirve? Esto nos sirve un poquito a nosotros para poder determinar qué es lo que está sucediendo o cómo se está moviendo el precio. Por supuesto que no todas las veces nos va a respetar la zona y por supuesto que el precio también necesita hacer estos BOS o estas tomas de liquidez para poder moverse, ya sea en una dirección o en la otra. No es que siempre se van a respetar. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de identificarlos para saber dónde la probabilidad está más a nuestro favor. Entendido esto, hay más conceptos, hay traspasos de liquidez y demás que los vamos a ver más adelante, pero yo quiero que podamos identificar esto por lo menos para empezar en el precio. Muchos vieron el otro día mandé material educativo, cómo identificar estos puntos, ¿sí? Estos puntos máximos y estos puntos mínimos. Era bastante simple, identificando de la siguiente forma. Teníamos que podíamos identificarlos así. ¿Quién me dice en el chat cómo se llamaba esto? Vamos a poner así. Y vamos a hacer otro ejemplo acá, así. No importa el color de la vela, ¿sí? ¿Quién me dice cómo se llamaba esto y cómo se llamaba esto? A ver, voy a abrir el chat, así los leo. A ver, ninguno. No leyeron el material, chicos. ¿Qué era esto o qué era esto? Bien, me tendré que decir yo nada más. Este movimiento es un swing high y este movimiento es un swing low. Bien, algo así como swing long puso bien, bien, Jonathan. Estuviste bastante cerca. Swing long, swing. Bueno, era la baja, bien, perfecto. Swing low y swing high. Ahora vamos a verlo en el gráfico, chicos. Me voy a pasar, vamos a un gráfico, por ejemplo, vamos al euro dólar, que es el más, por ahí, más están viendo algunos, y vamos a buscarlos. Miren, vamos a tomar esta estructura, la del final. Miren lo siguiente. Voy a buscar desde acá. Ustedes en 5 minutos, esto lo pueden hacer en la temporalidad que quieran, ¿sí? En una temporalidad, ustedes van a encontrarse diferentes alternativas. ¿Bien? Vamos a arrancar. Vamos a marcar el último fractal. Miren. Voy a ir acá, voy a ir acá. Vamos a empezar desde por aquí. Acá tengo, ¿sí? Claramente, no sé cómo se escribe. Bien. Acá tengo, miren. En esta zona, que toma liquidez y rompe el máximo. Así que ya tenemos la ruptura y acá tenemos la toma de liquidez. Bien, tengo un punto de partida. Perfecto. Vamos a analizar a ver qué pasó por arriba. Bien. Precio sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tengo por la derecha. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Esto es un movimiento de noticias, no pasa nada, no importa, sube. Y ahí tuve, miren, toma de liquidez del alto anterior. Y el precio lo que comienza a hacer es a cambiar la estructura. Miren. Vamos a borrar esto, ya tenemos identificado dónde el precio hizo toma de liquidez, toma de liquidez y posteriormente
Vamos a considerar este mínimo porque era importante. Ruptura. Por lo tanto, fíjense que ya tengo un punto mínimo y un punto máximo, lo cual me da un fractal operable. ¿Sí? ¿Se ve? El fractal comienza con una toma de liquidez por debajo de un mínimo y un rompimiento en la dirección contraria. Y finaliza de la misma forma, con una toma de liquidez y un rompimiento en la dirección contraria. Esto me marca todo este fractal. A ver, ¿por qué es importante saber esto? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros venimos siguiendo el precio, sabemos que estamos alcista porque podemos ver que el gráfico viene alcista, ¿sí? Viene alcista, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, rompió mi último máximo, miren, acá, que coincide también con toda esta zona, y yo automáticamente sabiendo eso, y viendo que el precio por debajo había hecho una toma de liquidez, esto es una forma, les voy a explicar varias. Automáticamente ya sé que el precio, en este caso, está haciendo una continuación de su tendencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué me hizo acá? ¿Qué sería este punto? Miren, voy a acercar acá. Acá. Fíjense esto. A ver si alguien me lo dice. Esta vela supera esa vela. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Fíjense, esta vela tiene una vela por encima a la derecha y una vela por encima a la izquierda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta vela? A ver quién me lo dice en el chat. ¿Qué es esta vela? ¿Jonathan? ¿Qué es esta vela? Es un low, exactamente, un swing low. Es un retroceso válido en este momento. Fíjense, lo marco. ¿Y esto de arriba qué es? Esta mechita que pasa por acá. Toma de liquidez, excelente. Esperen que se me bajó el brillo de la compu. Entonces, si tengo toma de liquidez y tengo una ruptura, quiere decir que mi fractal anterior terminó. Bien. Si yo continúo analizando, ya sé que todo el movimiento que encuentre, vamos a dar cuenta que ya lo tenemos, estudiamos acá abajo, acá tomó la liquidez, acá hizo el rompimiento, hizo la continuación de la estructura. Entonces, si mi fractal anterior era este, de acá hasta acá, yo sé que lo que suceda acá adentro, hasta que el precio rompa acá abajo, todo lo que haga acá adentro es ruido. Es ruido o tendencias en temporalidades más bajas. Pero no cambia mi estructura hasta que el precio rompa mi máximo válido. Este máximo es un máximo válido. Este mínimo es un mínimo válido. Es un mínimo estructural. Este es un máximo estructural. Por lo tanto, cuando se rompe, fíjense que el precio acá oscila, viene, llega, va, vuelve. Cuando se rompe ese máximo estructural, se produce el break of structure, ¿sí? Se produce el rompimiento de la estructura. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento? Bueno, si quieren, ustedes saben que rompe la estructura hacia arriba, yo acá puedo entrar en una operación, cuando rompe ese máximo, puedo dejar mi stop loss debajo del mínimo y miren, acá nos había dado, hasta que se daba el cambio, nos daba una operación 1 a 1,64, por ejemplo. ¿Sí? Podría haber sido mucho más osado, por así decirlo, y haber protegido en ese mínimo también, hubiera tenido mucho mejor relación riesgo-beneficio. Pero ¿qué hacía? Yo podía seguir mi operación hasta que el precio me cancelara un mínimo. Vamos a borrar esto, miren, vamos a borrar esto. Si yo me pongo a mirar con detenimiento,
Esto es parte de las técnicas de trailing stop, chicos, también. Miren, acá tenía un mini, por ejemplo. Sí, este swing low también aparte. Rompió esa zona, acá tengo otro swing low, tengo una vela a la izquierda, una vela a la derecha, perfecto. A ver este, acá tengo un swing low. Después lo paso a este, después lo paso, ¿cuál sigue? A este. Después lo paso a este. Y acá ya tenía el primer indicio. Miren, acá el precio ya había hecho toma de liquidez y rompimiento. Acá ya había hecho toma de liquidez y rompimiento. ¿Qué pasa? Bueno, el precio ahí vino, buscó liquidar más gente. Es normal porque cuando pasa esto, muchos traders automáticamente ponen sus operaciones acá. ¿Sí? Y lo que hizo fue ir a buscar nuevamente liquidez para liquidar a la gente que estaba ahí, a la gente que estaba acá. Eso es de lo más normal. Y posteriormente empezar su movimiento. Bueno, perfecto, ya tengo eso marcado y ahora ya tengo un nuevo máximo, porque me cerró el rango. Fíjense que ya tenía un mínimo cuando me cerró el rango acá abajo. Por lo tanto, fíjense cómo mi fractalidad se marca de esta forma. Miren, tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que esperar? Yo puedo esperar lo siguiente, puedo esperar que el precio venga a romper este máximo o que venga a romper este mínimo. Y acá es donde entra un concepto bastante ambiguo, ¿sí? Cuando, Fede, ¿esa es una vela pin bar o un martillo? ¿Cuál? Perdón, no leí en primer momento, a ver si es por aquí. ¿Está hablando por acá arriba? A ver. ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Marcala si querés, Jonah. ¿Esta? ¿La verde o la roja? Bien, no, esto es un hanging man. Para el que no sabe qué es un hanging man, vamos al oráculo, mire. Ahí lo tenés. Hanging man con potencial bajista. ¿Bien? Que sería esta o esta. ¿Sí? Es esta vela. Cuando se da en la parte alta de la estructura, generalmente indica una perversión. ¿Sí? Una vela más, chicos, es parte del price action. Lo que nos puede dar son indicios. ¿Sí? Si se produce esto con esta vela, rompimiento, esta vela nuevamente, fíjense, ahora sí nos da un martillo. ¿Y eso no sería un rechazo a la baja? Exacto. Exacto, Jonathan. Nos está diciendo que el precio tiene potencial para irse en esa dirección. Justamente es lo que hace. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que les quería explicar? Yo sé que muchos han visto, yo sé que todos ven videos en internet, ven videos en YouTube y demás. ¿Sí? Bien, les voy a explicar dos cosas importantes. Hay una cosa que todos habrán visto, que es el famoso short. ¿Qué pasa con esto? Cuéntenme, ¿me estoy bien? ¿Estoy en vivo? Ahí está. Yo sé que todos han visto el famoso short o CH. ¿Sí? ¿Todos han visto ese concepto? El short, el boss y demás. Excelente, gracias, Mau. Bueno, tienen que saber que tenemos dos formas de ver al short y son las dos muy importantes para poder operar. Una, vamos a ponerle CH nosotros, vamos a decirlo CH. Una es un short de cambio de dirección, yo le digo que es como de cambio de dirección a corto plazo, y otra es el short estructural. Y los dos son muy importantes.
Ahora, ¿qué es el choch como cambio de estructura o chain of character o como quieran decirle? Bien, el choch de cambio de dirección es el primer giro que se da en la tendencia que me marca una posible reversión. Por ejemplo, si este es mi fractal, vamos a tomar el inicio del fractal. Miren, vamos a tomar el inicio. ¿Qué tenemos como punto importante? Miren, esta vela, ¿qué es esta vela? Esta que parece un martillito. Esta vela tiene una vela por debajo a la izquierda y una vela por debajo a la derecha. ¿Sí? Esta vela es un swing high. ¿Sí? Es un retroceso válido. Bien. Fíjense que acá fíjense que ahí la supera, la rompe un poquito. Bueno, este primer movimiento, que puede ser con mecha y que es válido con mecha, es el choch. El choch de cambio de dirección rápido, ¿sí? El de la estructura interna, por así decirlo, que cambia mi dirección. ¿Bien? Este es el choch de cambio de dirección. ¿Qué hace el precio? Bueno, todos ya lo saben, esto todos ya lo deben saber. El precio baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, rompe esa zona, en este caso lo rompió más fuerte, habría que ver en temporalidad menor que pasó, y posteriormente busca un punto de liquidez, en este caso fue debajo de estas velas, y fíjense que el precio cambió la dirección. Bien, este fue el short de cambio de dirección. Este es importante, puede ser con mecha, y generalmente el precio hace esto, ¿no? El precio viene con una dirección marcada, rompe el último retroceso válido, baja a buscar liquidez al order block o alguna zona importante, en este caso hubiese sido más lindo que venga a este imbalance, y de ahí cambia la dirección y el precio se va. ¿Bien? Ese es el short. Lo que sigue después del short ya son continuaciones de tendencia, continuación de tendencia, continuación de tendencia, continuación de tendencia, hasta que el precio nuevamente haga otro short. ¿Sí? Y yo tenga un mínimo válido y un máximo válido. ¿Sí? Acá tengo la toma de liquidez, que sería acá abajo, sería esta, toma de liquidez. La ruptura, mínimo válido, y acá arriba tengo lo mismo, toma de liquidez de la zona anterior, y ruptura de estructura. Ahí. Esta estructura interna. ¿Sí? Yo tengo mínimo válido, máximo válido. Bien, hasta acá, súper importante. Bien. ¿Y por qué todos estos no son BOS? Es una pregunta frecuente. Porque el BOS es un rompimiento de estructura, es el break of structure. Y esto, que está acá adentro, es continuación de estructura, es continuación de mi movimiento. Entonces, yo acá solamente tengo, acá tengo un short, acá tengo otro, ¿sí? Pero mi voz se va a crear cuando el precio rompa mi máximo o mi mínimo válido. Por ejemplo, acá el precio hace así, rompe la estructura, rompe el máximo válido, y acá se produce el primer short estructural o mi voz. Ahora voy a explicar por qué. Voz. ¿Sí? Porque se fue. Voz. ¿Sí? Por lo tanto, debería actualizar en ese momento mi mínimo a esta zona. ¿Bien? Ahora, vamos a dejarlo marcado así. Voy a ver mis operaciones que tengo ahí haciendo ruido. Bien. Ahora, ¿cuándo sé
cuando sé que ya el precio rompió mi estructura, ¿sí? Yo puedo terminar dos cosas. Para que sea el BOS, para que este BOS sea válido, para mí, el BOS tiene que ser BOS con cuerpo de vela, a vela cerrada, tiene que cerrar por arriba de mi máximo anterior, para así yo poder identificar. Bien, ahora, hay un concepto que tenemos que saber del choch, que es que cuando, por ejemplo, este precio, pongamos que acá el precio empieza a ser así, toma liquidez, rompe estructura, comienza a bajar, y baja hasta mi primer punto, hasta mi primer mínimo válido, y lo rompe, ese primer movimiento es un shock estructural. El precio después puede hacer esto, puede venir nuevamente hasta acá y nuevamente comenzar a bajar. Vamos a poner un poco más bonito. Ahí. Ahora, este short o short le dicen algunos, este short, si bien es un boss, pero es el que se considera el short estructural. ¿Por qué? Porque este ya me marca, incluso si subo temporalidades mayores, lo voy a poder ver, me marca que se rompió la estructura mayor. No se rompió, fíjense que es un short interno, es como una subestructura, es del movimiento que tengo entre mi máximo y mi mínimo. Esto para un movimiento corto. En cambio, este es un short que ya me da la pauta de que tengo un nuevo máximo. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar dónde el precio me cierre, donde el precio cierre mi estructura, por ejemplo así, con la toma de liquidez y rompimiento internos, para yo poder definir en ese momento, ya tener en cuenta que tengo un mínimo, otro máximo, y ahí ya tengo actualizado mi mínimo. Entonces mi fractal se transfiere, pero ahora, fíjense cómo cambié de esta dirección a una potencial dirección en el sentido contrario. Bien, yo sé que parecen un montón de rayas, chicos, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, a veces nos vamos a, por ejemplo, nos pasa que tenemos este fractal ahora, ¿no? Pongamos que estamos acá, tenemos este fractal. Y el precio hace algo así, por ejemplo. Rompió ese mínimo y yo me quiero posicionar, pónganse acá. Porque muchos lo conocen, muchos saben que algunos le dicen, es el decisional. ¿Sí? Es el bloque que rompió la estructura. Fue el que rompió, ese fue el que rompió esta estructura. Esta de acá. ¿Sí? Este de acá. Entonces muchos van a esperar que el precio llegue acá y de acá les da un poquito de beneficio y rápidamente lo saca, porque se viene a buscar la estructura mayor y después el precio comienza a caer y se va en la dirección que tiene que ir. ¿Sí? Para eso es súper importante tener identificado dónde comienza y dónde termina mi fractal. Si yo sé dónde comienza y dónde termina, yo mi stop loss lo voy a colocar siempre, a ver, supongamos que quisiera acá, lo voy a poner sobre el máximo y siempre buscando debajo de los mínimos. Acá es donde yo tengo que entrar a ver si el riesgo de la relación de la operación me sirve. Muchas veces pasa esto y lo que se hace, lo que solemos hacer muchos es buscar una operación y dividir el riesgo, poner la mitad del riesgo acá y la mitad del riesgo acá. De esta manera, si el precio falla ante la primera reacción, yo sé que puedo buscar en la segunda. Y de esta forma puedo tener mucho más margen. Fíjense que esta es una operación 1 a 3 casi y esta es 1 a 4. Si yo arriesgo 0.5 acá y 0.5 acá, o 0.25 acá y 0.25 acá, tengo muchas más chances. Si esta se activa
y el precio se va a mi TP, bienvenido sea. Si esta se va a stop loss, yo ya sé que el precio lo que puede estar haciendo es querer buscar en una zona más alta, por supuesto, sin superar esa zona. Si supera esa zona, si supera esta zona, ya sé que el precio va a cambiar de dirección. ¿Bien? Que me ven mis notificaciones. Bien, se activó el hacer stop del Nasdaq. O sea que tenemos un stop loss. A ver, déjenme chequear. Es que a mí los días previos a las noticias no me gusta operar. Miren lo que dice. ¡Wow! Con qué violencia, ¿eh? Bueno, vamos por el stop. ¿Cuánto lo tengo? $76 de profit. Bueno, esperemos que llegue al TP. Ahí está, a ver, $50 de profit. Bien, vamos a confiar en esa operación. Chicos, ¿dónde estaba? Ah, bien, acá en el euro. Vamos a identificar algunos un poquito para que los podamos ir viendo. Por ejemplo, miren, ¿qué nos encontramos acá? Miren, justo nos da la ocasión. Voy a borrar todo esto. Y tengo un mínimo y un máximo. Fíjense que si me paso una estructura mayor, vamos a pasarlo incluso a media hora. No me olvidé decirles, chicos, al principio, siempre conviene marcarlos en temporalidades más altas, ¿no? Identificar el cambio de estructura en temporalidad más baja, pero los cambios estructurales en temporalidades un poquito más altas. ¿Sí? Fíjense que claramente se ve que esta es la vela que quedó más abajo y esta es la que llegó al máximo arriba. ¿Sí? Mínimo, máximo. Y después tuvimos este comienzo. Ahí, bueno. Ahora sí, bajamos y vamos a lo siguiente. Sabemos que nuestro máximo está acá. Nuestro mínimo está acá. ¿Sí? Tenemos una zona importante acá, porque esta es la zona de soporte. Esta es la zona que el precio tenía. Esto era una resistencia. El precio la rompió y ahora se convirtió en un soporte. Esto es una buena zona. Ahora, vamos a buscar a ver qué hizo el precio en este momento. Bien, tuvimos toma de liquidez, rompimiento, bajo, 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 bajo. Y fíjense que me encuentro ahora. Me encuentro con una vela que hace un retroceso. Vamos a bajarnos a 3 minutos a ver si ese retroceso es válido. No, ninguno de estos retrocesos es válido. ¿Por qué? Fíjense que no cumple con esto del swing high, no cumple con esto de tener una vela de cada lado. Fíjense que aparentemente puede ser, pero no, porque no lo hace. Podría ser esta en todo caso. ¿Sí? Podría ser esta. Pero dudo. Miren, acá tenemos toma de liquidez, la vela de acá, toma de liquidez. Fíjense que tengo el cambio de estructura, tengo el rompimiento, que podría ser ahí o podría ser acá. Me gustaría más que sea un rompimiento, una confirmación más importante, pero bueno, vamos a tener en consideración a ver en un minuto si se dio ese cambio de estructura. Fíjense que en un minuto sí tenía una vela por debajo acá y una vela por debajo acá. Por lo tanto, este era válido. ¿Sí? Este también y este también. Bien, vuelvo 5 minutos. Y lo que podíamos hacer, ¿no? En este caso, era tener en cuenta nuestro mínimo. Fíjense nuestra zona de soporte que está ahí cerquita. Y podríamos tomar una operación un poquito más a riesgo, se dice, dentro de la zona de los order blocks. Vamos a verla en un minuto. Que son las acá. Y fíjense que el precio, esto lo vimos en las clases, en las primeras clases, chicos, ¿se acuerdan? Esta vela fue la que tomó la liquidez de la zona anterior, que es la más baja. Y si extiendo, fíjense qué vela se llevó la liquidez. Esta de acá,
esa verde se quedó con la liquidez de esa vela, y si extiendo, fíjense que acá tengo una inducción al precio, y fíjense qué vela reacciona en esa zona. Acá tenemos ¿sí? El martillito. Bien, en este caso la operativa debería ser ahí. Podría ponerme debajo del soporte y mi TP por arriba del máximo. ¿Sí? O incluso así. Ahí. Yo andaba practicando en eurodólar en demo y operé esa bajada. Acabo de meterme al alza. Bueno, excelente. En demo te vas a sacar todas las dudas. Y de esta forma lo que tendríamos que hacer es esperar a que supere esta zona para tomar la liquidez. Ahora, ¿qué pasa si el precio rompe esta zona? Me toca stop loss y me toca esta zona, que el precio hace así y plácate. Bien, lo único que debo hacer es actualizar mi estructura. Fíjense que si vamos y miramos en detalle, como acá, lo que tenemos acá es rompimiento, toma de liquidez, rompimiento de estructura. Si el precio nuevamente rompiera la estructura hacia abajo, tira este movimiento ahora, ¿yo qué tengo que pensar? Si tuve un máximo y tuve un cierre de rango porque tuve toma de liquidez y rompimiento de estructura, esto quiere decir que ahí tengo un mínimo. Bien, si el precio ahora se fuese a stop loss, se fuese a stop loss y rompiera esta zona por debajo, yo lo que tendría que hacer es actualizar mi alto y ponerlo en esta zona. Y simplemente de esa forma continúo con la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se puede ver más o menos de qué estamos tratando? Cuénteme, Jonathan, Mauro Díaz. Bueno, acá, gracias, Jonathan. Acá lo importante, chicos, es que, bueno, este mismo trabajo que acabamos de hacer ahora, bien, yo les recomiendo hacerlo, comiencen a hacerlo, por ejemplo, en una hora. ¿Sí? Miren, yo lo hago en una hora, voy a borrar todo nuevamente. Yo lo hago en una hora. Puedo tomar muchas mejores decisiones. Miren esto. Vamos acá. Fíjense esta zona. Bueno, veo esta zona. ¿Qué tengo? Bueno, esto si yo me bajo la temporalidad, ya sé que acá tengo un retroceso válido. Entonces tengo toma de liquidez y rompimiento. Bien, tomo ese máximo. Supongamos que lo tomé porque era el más alto, nada más. Bien. Bajo. Miren, voy a cortar el gráfico por acá. Y me voy a bajar la temporalidad. Fíjense que ahí estaba, miren. Vamos a verlo en 15. Bueno, era toda esta zona. Mi retroceso. ¿Sí? O incluso podría haber sido esa zona. Toma de liquidez y rompimiento. Nos fuimos para abajo. ¿Qué tengo acá abajo? Toma de liquidez y debo esperar un rompimiento. Bueno, esperamos. Si necesito bajar temporalidades, puedo bajar para poder marcar mi retroceso válido. En este caso sería ahí. Me vuelvo a mi temporalidad. Espero. Bien, confirmó. Toma de liquidez por abajo. Rompimiento. Ese mínimo es válido. Bien. Ya tengo una señal. Esa vela grande a la baja es institucional. Sí, seguramente, chicos. No, en realidad no sé, porque estamos en 15 minutos. Tampoco es tanto. Bien, tuve. Toma liquidez y rompimiento. Toma liquidez y rompimiento. Mi rango operativo está marcado. Bien. ¿Cuál es mi zona de oferta? Esta, la parte de arriba. ¿Cuál es mi zona de demanda? Esta, la parte de abajo.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, por ejemplo, 30 minutos. Como número uno, súper importante, mínimo esperar un retroceso a una zona válida de Fibonacci. Por ejemplo, acá, al 61 al 77. Bien, vamos a ver hasta dónde va el precio. No me- Vamos a avanzar más. Y ahora fíjense, por ejemplo, voy a poner pausa. Yo acá tenía movimiento, uno máximo, uno mínimo, uno máximo, uno mínimo. Miren, acá tenía una zona en la que el precio la podría haber roto, pero no me hizo un cambio de estructura, porque lo rompió y siguió. ¿Y esto por qué es? Porque yo ya tengo un fractal marcado. Por lo tanto, acá adentro el precio va a hacer ruido para confundir. Acá van a haber montones de cambios, pero para subestructuras, para estructuras menores. La estructura mayor es esta, es de acá a acá. Yo tengo que esperar que el precio llegue a una zona importante acá arriba. No me tengo, esto es para confundirnos, eso es para simplemente para llegar y perder. Fíjense que el precio hasta dónde llegó. Miren, vamos a medirlo. A la zona de 77, puntual. Bien, seguramente ahí me encuentre, acá, me encuentre en una temporalidad menor, una toma de liquidez y un rompimiento. ¿Sí? Ahora, ¿actualizo mi máximo acá? No, no lo puedo actualizar. No lo puedo actualizar. ¿Por qué? Porque todavía tengo el mínimo. Entonces yo tengo que, en ese momento tengo que esperar a que el precio supere la zona del mínimo. Esperamos. Bien, rompió el mínimo. Fíjense que ahí lo rompió. Rompió el mínimo. Y ahora que rompió el mínimo, yo actualizo mi máximo. Acá. Ahora tengo mínimo y máximo. ¿Rompió estructura acá? Sí, bien, actualizo mi mínimo. Y sigo esperando. Y opero en la dirección que va el mercado. Que el precio tendría que llegar a esta zona, mínimamente cercana a esa zona, para volver a impulsarse hacia abajo. No sé, no me acuerdo qué pasó, así que vamos a verlo. ¿Qué pasa si rompe mi mínimo? Está cerca, está cerca. Lo rompió por un pelito, ¿eh? Lo rompió apenas. A ver. Sí, lo rompió y se devolvió. No sería un rompimiento del todo válido, pero lo rompió. Vamos a seguir. Bien, ahora se acercó a mi zona de máximo. Vamos a ver si respeta el máximo. Bien, rompió mi máximo. Acá, justo en este momento, yo tengo mi cambio de estructura. Justo en este momento tengo mi cambio de estructura. ¿Por qué? Porque rompió mi válido máximo. ¿Era operable el 0,71 de FIBO a la baja hasta el mínimo impuesto? Sí, por supuesto, sí, de acá hasta acá, sí. A ver, de acá hasta acá era operable. Siempre va a ser, siempre el fractal va a ser operable en dirección de la tendencia. ¿Qué quiere decir? Tengo un fractal bajista, yo voy del 50% para arriba, voy a operar para abajo. Y si tengo un fractal alcista, como ser esto es una transferencia, chicos, pero no la voy a explicar hoy. Por eso no lo marqué antes. Ahora tengo que esperar en este lugar, tengo que esperar en este lugar, acá, que el precio me haga el cierre de rango. Vamos a esperar que lo haga. Bien.
bajar la temporalidad. Bien, acá tengo toma de liquidez, tengo rompimiento. Hizo el máximo y lo dejamos correr. Y ahí estamos hoy. Volvimos a marcar el mismo fractal que habíamos marcado antes. ¿Sí? Esto, si lo vemos, no se olviden que lo marcamos en 30 minutos. Lo marcamos en temporalidades más bajas, seguramente nos quede algo así. Así, como hicimos al principio. Y lo que tenemos ahora como punto estructural importante es este mínimo y este máximo a superar. ¿Que supera el máximo? Actualizo el mínimo y nos vamos para arriba. ¿Que supera el mínimo? ¿Rompe el mínimo? Perfecto. Mi stop loss va a ser por arriba del máximo y voy a buscar operaciones en el sentido contrario. Bien, chicos. Un poquito más informados, un poquito más atentos ya con la estructura. Esto es cuestión de practicar, chicos. Es cuestión de que lo vean todos los días, que hagan. Vayan buscando a ver dónde el precio realmente. A veces, a ver, por ejemplo, en euro-dólar pasa que a veces los cambios de estructura o los shots, esos son, pero ínfimos. Miren, a ver, bueno, este está marcado, ¿no? Está marcado ahí. Y la toma de liquidez está súper clara acá. Pero a veces hace los cambios de estructura con un pedacito chiquitito de vela apenas. Y bueno, y ya es un cambio de estructura, así que hay que respetarlo y hay que seguir la dirección de la estructura. Lo que a mí me interesa es que ustedes lo puedan hacer, que lo aprendan a hacer en temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque en temporalidades mayores van a encontrar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense, acá el precio que venía subiendo, fíjense que acá hizo una toma de liquidez de toda esta zona, acá rompió, y posteriormente, las siguientes, esto es 4 horas, ¿no? Las siguientes semanas, los siguientes días, el precio estuvo bajista, miren, desde que rompió ahí, fue bajista todo esto. Entonces, todos estos días o toda esta semana, ustedes operan a la baja. ¿Por qué? Porque la estadística o la mayor probabilidad es que el precio vaya a la baja. Y fíjense que después de eso, ¿sí? Después que el precio rompe el último máximo, que es este, ya sabía que de acá en adelante, siempre que se respetara esta zona, que era el máximo a romper, el precio va a ser alcista. Entonces, de acá en adelante yo operé alcista. Entonces sé que, ¿dónde me encuentro? Me encuentro acá, opero a la baja. Me encuentro acá, opero al alza. Bien, es para eso que tenemos que saber la estructura. A ver, va a ir mucho de la mano de qué tipo de operaciones hagan o cómo las quieren hacer. Si ustedes las quieren operar en un minuto, bueno, empiecen a bajar y busquen el fractal anterior o la temporalidad anterior a ver en dónde me encuentro. A ver, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, en este momento? Yo sé que estoy alcista, mínimo, máximo, mínimo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y ahora, bien, justo en la zona que nos encontramos en este momento acá, no hay nada que hacer, nada que hacer. Lo único que puedo hacer es esperar una confirmación de que me dé un cambio de estructura válido para yo, por ejemplo, buscar nuevamente al alza. ¿Por qué? Porque me rompe un retroceso válido, porque me hace un cambio de estructura, bueno, puedo ir para allá. Si no, yo tengo que esperar el precio acá, porque es para allá. Y si rompe esta estructura, en ese momento que rompa la estructura con cuerpo de vela, yo me voy a posicionar en el sentido contrario. Si no, nada que hacer, a esperar. ¿Sí? No se olviden que la paciencia paga y que es una de las virtudes más importantes que tiene que tener un trader.
Habíamos puesto recién una compra acá. O la borré. Por acá. Ah, ya salió, miren, chicos. A ver. Habíamos puesto toma de liquidez. Ah, pasa que le hicimos en un minuto. Rompimiento. Y habíamos puesto algo así, hasta arriba de esos máximos. Por ahí. Sí, esto en un minuto. Si yo la veo, si yo me quiero subir, a ver, a 5 minutos. Y miren, acá tengo una zona importante. Acá. Esto fue un soporte que lo rompió. Entonces, si yo hubiese tomado esta operación en 5 minutos, podría haber sido así. Según también la temporalidad y el tipo de trading de cada uno. Bien, chicos, bueno, nada más por hoy. Espero que se haya entendido, espero haber sido lo suficientemente claro. Miren, en 5 minutos también lo pueden ver así. Miren, ahí. Y acá toda la toma de liquidez. Gracias, Pedro. Qué bueno que estés por ahí. Nada, chicos, a seguir estudiando, a seguir practicando. Y nada, sepan que cuando el mercado nos saca por un lado, nos da una oportunidad por otro. Así que no se, no se desilusionen. Perder es parte del proceso. Así que nada, semana complicada, pero le vamos a dar Gracias, para atrás. Fede. Dime, Pedro. No, no, gracias, gracias. Siempre Ah, atento listo, y chicos. aportando Gracias una a banda. ustedes. Después nos Yo vemos. sí, Chau, chau. la, la verdad que es información, chicos. O sea, es una información de otro nivel esto. O sea, es lo más top que hay en el trading. Así que sé que es complicado, ¿no? Porque la verdad que hasta a mí me cuesta entender estos conceptos. Pero bueno, ya saben que es un proceso. No tengo cámara. Ya saben que es un proceso, chicos, es así, paso a paso, poco a poco, es hasta encontrar el método que a nosotros nos guste para poder operar. Yo, por ejemplo, tengo una forma de operar completamente diferente a la de Fede, pero porque yo opero mucho más a largo plazo, de otra manera, ¿no? Esto que opera Fede es excelente para sacarle dinero al mercado en poco tiempo, con esta estrategia, una locura total. Así que, nada, chicos, es así, a seguirse educando y a seguir avanzando. Ahí lo veo al Mauro. Mauro, bienvenido también, Marce. De a poquito vamos a seguir avanzando, chicos. Estamos preparando ya cosas muy, muy copadas. Siempre digo que estamos preparando cosas copadas, que es verdad, siempre estamos preparando cosas copadas.